Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la puntualidad. Muchos que ya están conectados hace varios minutos. Estábamos viendo aquí con el equipo. Gracias, Isa, Business Center, Marcela, por siempre dar este foro de poder transmitir prácticas, consejos, tips, experiencias a tu audiencia. Y me quiero presentar, soy Walter Larralde, soy Managing Director de On Strategy, que pasaré en unos minutos a presentar, y el día de hoy con un tema definitivamente crucial. Blue Ocean Strategy, ganar a través de no competir. Wow, suena desafiante, pero sí hemos visto muchas organizaciones aplicando este modelo de crear servicios, productos, canales, experiencias que se diferencien de nuestros competidores o de los players que hay en sus segmentos y en sus mercados, trayendo una renovación, una mirada diferencial a la manera en la que vamos hacia el mercado. Muchas veces estamos orgullosos de nuestros productos, de nuestra marca, de nuestros servicios, de la manera en que hacemos las cosas, pero hay que ver si del otro lado también son las mismas necesidades. Y de alguna manera el co-crear con nuestros segmentos, con nuestros clientes, de manera continua nuestra propuesta de valor, definitivamente hace nuestro ADN, nuestra identificación única para con esas audiencias. Y hoy vamos a hablar de varios de esos temas, cómo llegamos a audiencias que hoy no están formando parte de nuestros segmentos, clientes, usuarios, consumidores, cómo miramos industrias sustitutas para tratar de ilustrar cuáles son otros usos que podrían tener nuestros servicios paralelos o de inspiración para crear esa propuesta de valor. Mientras se van sumando más personas a este webinar, permítanme presentar a On Strategy. Somos una organización que trabajamos con empresas de gobierno, con funcionarios, con empresas privadas, con ONGs, con líderes, en traer una capacidad diferencial, tanto de formular sus estrategias, de poder gestionar sus estrategias y alinearlas a sus organizaciones, teniendo en cuenta todos estos entornos dinámicos, el de crear escenarios y el de hacer una revisión continua de lo que está ocurriendo también en lo que ofrecemos y en el impacto que estamos generando. No sé si alguien me puede dar retroalimentación, que estén escuchando bien esta plática y usar el chat para poder hacer sus preguntas allí y poner a disposición lo que podamos compartir en base a nuestras experiencias o nuestro punto de vista. Estos slides suenan grandilocuentes, glamorosos, pero lo cierto es que simplemente quiero que guíen una conversación, una conversación. Así que yo les pido que dejen sus preguntas y en algún momento de la ponencia del webinar la vamos a estar respondiendo. Muy bien. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los clientes que tienes compran tus servicios o tus productos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué en realidad se los compran a tu competidor? Y esta es una pregunta muy importante cuando vamos a algunas organizaciones y les preguntamos, ¿por qué crees que tus clientes están comprando tus productos? Empiezan a listarme y a enumerar muchos atributos de la calidad, de la solidez de la empresa, de la funcionalidad, de la innovación. Y lo cierto es que cuando vamos a preguntarle a los clientes por qué están comprándole a la organización, muchas veces difieren sensiblemente de la experiencia que ellos se llevan y por qué hacen esa compra respecto a los atributos que uno posiciona. Recuerdo un software alemán muy conocido a nivel mundial y ellos decían, ¿por qué? Perdón, un competidor de este software alemán, les pido disculpas, decían, ¿por qué compras este software alemán que sale 3 veces más, hace la mitad de las cosas que yo te ofrezco, con lo cual dime por qué razón no me comprarías mi software, ¿no? Y comprarías el software de otra empresa? Entonces, el cliente les responde, es que
nunca echaron a un gerente de sistemas por haber implementado SAP y que no funcione. Con lo cual, si yo me animo a poner tu software, llega a haber un error en la implementación, ¿no? Entonces están comprando seguridad, no están comprando la funcionalidad porque hacen lo mismo, están comprando la seguridad de saber que es una marca de prestigio y que de alguna manera si algo no está funcionando no es culpa del software, es de alguna manera algo en la implementación. Cuando fuimos a otras organizaciones, una empresa de logística, que habían puesto un GPS en sus mensajeros que andaban en moto repartiendo resúmenes de cuenta bancaria, diciéndole, mira, yo te entrego un GPS para que veas en la pantalla dónde están tus resúmenes de cuenta y que puedas darle un tracking para ver a qué hora llegó, salió. Dice, a mí no me interesa. Si me quieres quitar ese atributo, quítalo. Eso lo haces para que tú controles a tus mensajeros. Mi resumen tiene que llegar a tiempo y eso es lo único que para mí sirve, no tu GPS. Entonces, muchas veces estamos poniendo atributos de valor que creemos que detonan la felicidad del cliente y no es así en la percepción del cliente. Y viceversa, hay cosas que sí valora el cliente y no las estamos detectando y podremos estar descuidándolo. Con lo cual, repito, muchas organizaciones terminan diciendo nuestra calidad, pero ¿y la calidad de tu competidor no es buena? Bueno, la nuestra es mejor, bueno, habrá que analizar. Entonces a veces somos hasta despectivos de caras para con nuestros competidores y sin embargo ellos a veces facturan varios miles o millones más que mi propuesta. Entonces allí es donde nos tenemos que preguntar y es un buen arranque este diagnóstico. ¿Sabemos por qué nos compran los clientes? ¿Le preguntamos? ¿Nos han dicho? ¿Sabemos por qué compran al competidor? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué los retenemos? Y aquí empezamos a tener algunos conceptos sobre value innovation, sobre el valor innovativo que tiene que tener nuestra oferta. Ya saben, Porter, un escritor, un consultor, un mentor en temas de estrategia, él hablaba siempre que había clientes que tomaban sus decisiones por una propuesta de bajo costo. No, yo compro este celular porque es más barato. Yo voy a comer aquí porque es más barato. Yo compro este auto porque me es más barato. Entonces, había como una diferenciación. Aquellos que van por la parte de low cost, ¿no? Y decían, bueno, funcionalmente resuelve lo que necesito. Y la verdad, prefiero esa propuesta. Y después hablaban mucho de la diferenciación. Aquellos que dicen, no, este es distinto, este es exclusivo, este es único, voy a comer aquí porque tienen comida de vanguardia, alimento molecular. Y entonces allí era donde estaban las dos dicotomías, si era un tema de low cost o de diferenciación. Pero como verán, en el tamaño de mercado había muchos indefinidos que decían, la verdad, ni A ni B. Y había gente que no tenía una propuesta de valor que se acomode a sus necesidades y era grande el universo de personas que quizás querían lo mejor de las dos propuestas. Y ahí es donde empieza a incursionar Blue Ocean Strategy como una mirada disruptiva en la manera que diseñamos la propuesta de valor. Con lo cual, aquí viene otra de las sentencias que me parecen interesantes. Si no tenemos una propuesta de valor que nos hagan único, seremos muy parecidos a nuestro competidor o lo que hay en el mercado. Daría lo mismo agarrar uno que otro, lo cual es por qué yo me inclinaría a decidir transaccionar contigo y no con otro para entender cuál es la propuesta que me hace totalmente distinta. Porque si no, la competencia se vuelve una guerra de precios letal y es allí donde se hace mucho más evidente todavía el diagnóstico que hacen los autores de Blue Ocean Strategy, en este caso Chan Kim y Renee Moron, ¿no? Ellos lo que dicen es en la industria que está saturada hoy, la atroz competencia que hay, hacen que erosionemos todo el tiempo utilidades y que cada vez hagamos más esfuerzo para decir, ahora te lo entrego en paquete de 4, ahora le voy a poner un monio, ahora te lo entrego a domicilio, ahora te llamo yo para que me digas cuántos necesitas y puedes pagar con A, B, C. Y entonces cada vez hacemos valores agregados para tratar de pelear contra un competidor lleno de tiburones. Por eso habla de un mar sangriento, un mar donde se erosionan utilidades, donde se desploman industrias, donde la competencia atroz, desmensurada, desconsiderada, hace que de alguna manera
cada vez erosionemos utilidades respecto a encontrar un nicho, una propuesta única de valor donde pueda estar en aguas calmas, donde esté en un océano azul, tranquilo, compitiendo yo solo. Por eso hablaba al principio, ser insignificante en la competencia, a través de no competir. Mátense ustedes, pero aquí diseñar una nueva propuesta de valor. Ahora, hay industrias que se han dado de alta estos años, de aquí hasta los últimos años. Fíjense que no estamos hablando de industrias tan viejas. La aeronáutica tendrá 110 años quizá. La automotriz tendrá 110, 120 años. La petroquímica, tema farmacológico, industrial como lo conocemos hoy. Y de hecho muchas de estas industrias se están muriendo. Es decir, ya el petróleo está empezando a migrar, los hidrocarburos por energías renovables, por autos eléctricos, ni hablar los sistemas de audio, producción, o hablar qué pasó los últimos 30 o 40 años, ¿no? Qué cosas han dejado de existir. Y si pensáramos las necesidades de nuestras audiencias para los próximos años, ¿cuántos elementos que hoy existen dejarán de existir? ¿Y cuántos de los que hoy no existen formarán parte del consumo del futuro, ¿no? Con lo cual, siempre hacemos como una perspectiva para tratar de pensar cómo serán las necesidades de tu consumidor, ¿no? Por ejemplo, me puse a googlear esta mañana diciendo, bueno, ¿qué nuevos slides puedo poner al respecto? Y dije, ¿será que en el 2040, la ropa se imprimirá? Y dije, wow, me encontré con la realidad que esto ya está ocurriendo ahora. Estuve hablando con una empresa de agroquímicos donde decían, Walter, en el futuro el mundo logístico va a estar tan saturado que la gente va a imprimir sus comidas en su casa. Tendrás un tema de proteínas, sabores, hidratos y de pronto de allí construirás tus alimentos, tus bebidas, ¿no? Para tratar, claro que del bife que está aquí, de este churrasco, es mentira, ¿no? Es una metáfora, pero los otros sí son reales y lo cierto es que ya existen. Fodini o muchas impresoras de comida ya existen. ¿Qué pasa con el tema de Internet de las cosas? Ya en nuestras casas al día de hoy podemos llevar la temperatura, encender la cafetera, controlar el aire por geolocalización. Cuando llega ya se enciende tu luz con herramientas de iluminación, con casa inteligente. Entonces, lo cierto es que muchos de los elementos que a futuro van a existir, deberíamos empezar a construir cuál es la propuesta única de valor. Ahora, quiero decirles algo, no siempre estamos hablando de innovar en nuevos productos. Muchas veces hay que innovar en la forma de relacionarnos o a qué segmento vamos a estar yendo. En este caso, les voy a dar algunos tips de cómo funciona Blue Ocean Strategy. Y tomamos un caso emblema como es el de Quicken, que es el que ellos refuerzan mucho en su literatura, y después voy a mostrar algunos otros cases en este proceso que va a servir mucho para que ustedes también se lleven el poder hacer esto en sus organizaciones. Primer principal es Quicken cuando analiza los softwares de finanza en los Estados Unidos, se pregunta cuáles son las variables en el mercado que rigen la decisión de compra por un producto. Te podrías hacer la misma pregunta. ¿Qué factores son los que ponderan mis clientes a la hora de hacerse de uno de mis servicios, hacerse de uno de mis productos? Quicken listó y dijo precio. Una variable es el precio, una de las características del mercado. Otra de las características o atributos que podemos hablar es cuán fácil es usar o no el software para las finanzas personales. Otro de los atributos es las características opcionales. Si se puede usar multicuentas, si se pueden usar varias tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Por otro lado es la complejidad o la rapidez de manejo. Si tengo que estar siendo un ingeniero, ¿no?, financiero para poder utilizarlo, la verdad ya quedó fuera de mercado. Y por otro lado, la exactitud del manejo. Entonces, cuando empiezan a analizar estas curvas de valor, dicen, bueno, ¿cómo son en estos atributos que rigen el mercado, cómo es la curva de un competidor tipo? Y se dan cuenta que los software de finanzas que prototiparon para ese análisis son caros. No son fáciles de usar. Tienen buenas características opcionales, la rapidez de manejo y es buena, y la exactitud de manejo, si ponemos bien las variables, tienen su
peso relativo como nivel de atributo. Y acá cuando hablamos de pensar en sustitutos, que hay muchos casos que vamos a ver en el webinar de hoy, es ¿con qué puedo comparar? La gente que en vez de usar un software, ¿qué usa como alternativa? Bueno, usa la calculadora, usa un lápiz, calculadora y papel y hace sus cuentas y empieza a llevar sus plantillas y entonces empezaron a analizar precisamente el lápiz y la computadora. Vamos, y la computadora o la calculadora, ¿no? Entonces dijeron, ¿cuál es el nivel de precio de hacerlo con una calculadora y con un lápiz y empezar a tomar nota o en una plantilla de Excel? Precio bajo. Un Excel muy bajo. Facilidad de uso muy alta. Lo cierto es que con un lápiz, papel o un Excel o una calculadora, la verdad que esas variables son muy fáciles de usar. Las características opcionales, y bueno, un momento, ahí ya, si me llego a equivocar en el cálculo, si tengo que empezar a hacer algún tema de cuotas y empezar a ver la amortización, las tasas de interés y las cuotas del colegio, empiezo a tener como no muchas características opcionales, ¿no? La rapidez de manejo, y no, es un poco más tardado que tener un software de finanzas. Y la exactitud de manejo, y puedo equivocarme en una fórmula, puedo llegar a errar, con lo cual esta era la curva y la característica sobre la cual ellos empezaron a inspirarse para trazar la curva de valor. La pregunta es, en mis servicios, si no consumieran mis servicios, ¿qué otro tipo de sustitutos utilizarían mi segmento, la industria, el mercado? ¿No? Y a partir de ahí empezar a inspirarse sobre qué cosas sí voy a dar y qué cosas no voy a dar definitivamente. Teniendo esta curva, este espectro, es como Intuit, Quicken, comenzaron a decir, vamos a salir con una herramienta o con un servicio, con un producto de bajo precio, que llegue a más personas, que la utilización sea muy fácil, que diga una casita para gastos domésticos, una escuela para gastos de la escuela, es decir, que sea intuitivo, que sea muy fácil de usar, a diferencia de la curva anterior que estamos viendo, que la facilidad podría estar media compleja, que nuestras características opcionales no voy a dar tantas, porque si yo hago muchas características opcionales, tengo que hacer un desarrollo de software que me sale más caro mantener cuando yo estoy queriendo bajar de precio. Entonces, las características son las básicas para llevar los cálculos en tu hogar. ¿Y la rapidez de manejo? Bueno, como las características tampoco van a ser de ingeniería financiera, voy a tener más rapidez y mayor exactitud para no tener tantas variables. Lo que quiero decir con esto es que Intuit hoy es líder en el mercado y se dio cuenta que para entender los que clientes escogen, tomó fuera de su industria y dentro de su industria para comenzar a inspirarse en su propuesta de valor. Vamos a otro caso. ¿Cuántos conocen, ya no tanto en mirar la industria sustituta, vamos a entrar a ver ahora nuevas audiencias? Todos conocen la consola de juego de PlayStation, me imagino. Sus hijos, sobrinos, o ustedes, o quien fuese, ha estado en esos juegos con una nitidez increíble que parecen películas, con esos controles remotos que parecen máquina de escribir. Y también conocen a Wii, Nintendo, ese control tan fácil de usar, donde de alguna manera con un movimiento cinético puedo llegar a experimentar y llevar una experiencia de juego. Cuando nace Wii en Nintendo, empiezan a decir cómo es el mercado en la industria de juegos. Mismo que ustedes podrían preguntarse para ustedes, mi mercado, ¿cuáles son los atributos que lo rigen? Bueno, ellos dijeron, mira, este mercado está acotado por el tema de atributos de complejidad. Hay cierta complejidad de juegos. Hay cierta resolución. Cada vez, wow, se ven como películas, parecen películas de Spielberg. La nitidez, el precio de los juegos está regido para ver la elección de compra. Tiene que ver muchas veces con el presupuesto de la gente. O también la gente dice, bueno, pero si se me rompe un accesorio, ¿cuál es el precio de los accesorios? Otros también atributos existentes eran observables. La interactividad, nos damos cuenta que en la interactividad la mayoría de las personas pueden ser que estén con un cable sin moverse allí frente al televisor. La facilidad de uso del control es un atributo. A veces no es tan fácil entenderle, lo cual restringe algunas cosas, y la movilidad, ¿no? Entre otras cosas, de transportarlo, etcétera, etcétera. Entonces,
Empiezan a analizar la curva de PlayStation y ven la complejidad y resolución, nitidez, precio de los accesorios muy alto, porque para desarrollar esa nitidez hay que invertir mucho y después hay que tratar de vender los juegos muy caros para ello. Pero después cuando empiezan a ver la interactividad, facilidad del control y movilidad, no, la gente está, los niños están, o los jóvenes están quietos allí, trabajando con su control remoto, y entonces empiezan a ver qué atributos son los que no está atendiendo una solución como la de PlayStation. Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a salir con un juego de muy baja complejidad, una resolución básica. No vamos a hacer un DVD, un Blu-ray con una nitidez tipo Spielberg. La nitidez nuestra va a ser baja. El precio de los juegos, al no tener que tener tanto desarrollo, vamos a estar por debajo del mercado. Y como los accesorios no tienen tantos botones, hacerlos es mucho más barato, bajar el precio de los accesorios, pero lo que sí vamos a dar con mucha intensidad es la interactividad, la facilidad del uso y la movilidad. Con lo cual un control con un botón o dos botones máximos, ¿no? Que no necesites cables. Claro que después PlayStation estuvo copiando la fórmula de Kinetics para llevar a una nueva experiencia, pero fue Wii el que lo lanzó al mercado, y las acciones de Nintendo fueron terriblemente incrementadas por ese tema. De hecho, al día de hoy hay muchas de sus plataformas de juegos portátiles que ustedes las llevan con los niños para jugar o poner. Entonces, la portabilidad y estar a la vanguardia en esos tópicos ha sido lo que rigieron con ellos. ¿Qué quiero decir con estos casos que les estoy ilustrando? ¿A quién creen, cuando dije ahí pensar en nuevas audiencias, ¿a quién creían que iba dirigido PlayStation? Jóvenes, adultos, un anciano, una persona de la tercera edad, de la edad dorada, ¿podría jugar con esos controles? Sí, pero muy difícil. 8 botones, controles, pulsadores, con PlayStation. Un niño, estamos hablando de 3, 4, 5, 8 años, 6, 7, podría usar la complejidad que tienen esos controles. Claro que están superdotados siempre, ¿no? De uno y de otro lado. Wii dijo, vamos a pensar en nuevas audiencias. Vamos a hacer un juego donde el adulto mayor pueda jugar con su nieto niño y atrapar una audiencia que PlayStation no está logrando. Nuestra propuesta de valor está pensando en industrias sustitutas. Nuestra propuesta de valor está pensando en nuevas audiencias no consumidores de nuestros servicios. Y hoy mientras preparaba esto digo, ¿quién no quiere un consultor? ¿No será que habrá que empoderarlos para que ellos sean sus propios consultores? Reflexionando en mi industria, en mi negocio, aplicando estos principios también de Blue Ocean y demás, ¿no? Con lo cual, avanzo, no me quiero pasar de tiempo y honrar el tiempo de ustedes, ¿no? Aquí hay 4 atributos que invito a que piensen cuando están posicionando atributos de valor. Primero, hay atributos que deben ser incrementados. ¿Qué atributos de los que estoy dando definitivamente deberían ser por encima de la industria presentados en mi propuesta? Mi foco en este atributo va a estar por encima. ¿Qué atributos, son los que digo, definitivamente no te los voy a dar, voy a eliminarlos? ¿Qué atributos podría quitar? ¿Sabes qué? Tú lo que quieres es bueno, bonito y barato. Pero siempre decía alguien, tienes que elegir 2 y una no. Si es bueno y es bonito, no es barato. Si es barato y bueno, ¿no? Entonces, ahí jugar con esas variables. Digo, ¿qué atributos son los que definitivamente deberías incrementar y otros definitivamente no te lo voy a dar? Porque estamos como inclinados a dar todo y a decir sí a todo. ¿Qué atributos no los tengo que eliminar, pero sí debo estar por debajo del estándar en la industria? ¿Por qué? Porque tenerlos o proponerlos sería muy costoso. ¿Y qué atributos definitivamente yo debería crear, ¿sí?, que no se están ofreciendo en la industria? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo pensar en un valor recíproco. Cuando pienso en un valor recíproco hay atributos que al eliminar o reducir, yo reduzco
costos, tengo un ahorro por la eliminación y la reducción, pero por otro lado, invierto ese ahorro en incrementar o crear atributos que tengan un valor superior al cliente. Mira, me acuerdo una vez había una organización que decía, nuestra propuesta de valor es la entrega en tiempo. Ajá, ¿y en qué tiempo lo entregan? No, nosotros, la verdad que en 48 horas lo tienes. Muy bien. Y le preguntamos al cliente, ¿tú valoras la entrega en tiempo? Sí. ¿Y qué es entrega en tiempo para ti? Bueno, con que me lo den en una semana, a mí me alcanza. Con lo cual a veces estamos extremando nuestra planeación de demanda, inventarios, logística, para llegar en 48 horas cuando el cliente quizá con menos estaría bien y tú en vez de mandarlo por avión puedes mandarlo por barco o por otro medio de transporte y ahorrar cosas, pero ¿qué cosas son las que él puede llegar a generarle valor para hacer este value innovation? Otra organización también decía, no, mi atributo es la calidad, mi atributo es la calidad, mi atributo es la calidad. Y decíamos, era una empresa de micromecánica, dispositivos de automatización y demás. ¿Y con quién compites? Dice, bueno, competimos con Festo, que es una empresa sueca, muy moderna. Entonces, ¿tú crees que Festo no tiene calidad? Bueno, son muy buenos, la verdad que son muy buenos. Entonces, ¿tú compites por calidad? Y empezamos a analizar que el traer una producción de allí tenías que pedirlo con 4 meses de anticipación porque ellos tenían que planear su producción, mientras que tú en 15 días podrías atender una demanda específica de una automatización y demás con tus clientes regionales. Y era una empresa latinoamericana, ¿no? Entonces, a veces estamos forzando elementos que no son tan valorados y que el valor pasa por otro tema. Si seguimos y vemos otro caso, ¿qué pasa con Southwest, una empresa que ha sido ícono en las organizaciones de low cost? Y ellos empezaron a analizar también sobre cómo está la industria aeronáutica, cómo estoy la industria de transporte de autobuses o de automóvil, para luego hacer su curva de valor. Entonces empezaron a analizar también la variedad es de este tipo, la calidad, el precio, volar en avión es altísimo, las frecuencias no son tan altas, las distancias son muy largas, las rutas, la tensión, y empezaron a ver el auto. Y dijeron, bueno, en el auto variedad, bueno, no es que tenga tanta variedad, es mi auto y punto, no es que tengo primera clase, segunda clase, turista, adelante, atrás, costado, ventanilla, es decir, lo que te toque y es lo que hay, ¿no? La calidad del auto, bueno, no es que existe un servicio impresionante. Y así empezaron a analizar los atributos para después darse cuenta que ellos querían trazar su curva de valor, ¿no? No te quiero dar una variedad, quiero que tengas clase única. Ni siquiera te voy a dar calidad en el servicio, no te voy a dar de comer, porque limpiar el avión tarda un montón. ¿Sabes qué? Mi avión no puede estar 45 minutos volando y 2 horas en tierra hasta que recargo combustible. Y así fueron los principios de las organizaciones low cost, donde rápido llegan, rápido descargan, rápido cargan, rápido salimos y a volar. El activo tiene que estar en el aire porque mientras más tiempo en el aire, mayor facturo. Pero fíjense cómo alguien podía antes tomar un autobús o usar el auto para moverse a distancias relativamente de mediana distancia o ciertas distancias, y ellos empezaron a competir con los autobuses, a competir con el automóvil, y hoy viajar a veces a Cancún, a Nayarit y demás, o a la Riviera Maya, podemos encontrar propuestas que son más competitivas que, por supuesto, utilizar el auto. ¿Qué pasó con Kindle, la famosa tablet de lectura versus el iPad? ¿No? ¿Qué cosas son las que caracterizaban el iPad? Era cara, el tamaño era grande, más pesado, disco duro, duración de la batería, las cámaras que tenían eran increíbles, pero no tenían tanta oferta de libros, no tenían USB, no tenían forma de poner una memoria flash, no tenían un almacenamiento online infinito, como, bueno, ahora empezaron a copiar algunos atributos, y Kindle cuando salió comenzó a ver cuáles eran los atributos que ellos sí iban a dar y que sí iban a hacer la diferenciación en sus tablets de lectura, ¿no? El precio mucho más bajo, tamaño, y aquí creo que lo muestra con mucha facilidad. Atributos que hay que eliminar, atributos que sí dejamos. Y por último, para ilustrar esto de Blue Ocean Strategy, ¿no? El tema de
cómo Circo du Soleil también se comparó con Ringlings Bros, ¿no? Y otra de las cadenas famosas de circos como es Barnum and Bailey. Y ellos empezaron a compararse también con circos de mayor tamaño y ver cómo la curva de valor de ellos y cuáles eran los atributos. Precio, las estrellas, sí, tengo la mujer barbuda, tengo al Hulk irlandés, tengo no sé, artistas estrellas que hacían la gran diferencia en sus shows, ¿no? Espectáculos con animales, ¿no? Concesiones en los pasillos, múltiples pistas, diversión y humor. Y entonces Circo du Soleil dijo, hay cosas que yo sí te voy a dar y hay elementos que voy a definitivamente quitar de mi propuesta de valor, como fue el tema de los animales. Recuerden, allí una entrada al circo valdrá $2, $5, respecto a $100 una entrada al Circo du Soleil. Entonces, ¿a qué audiencia iban? Iban a una audiencia que no iba al circo. Y ellos fusionaron el teatro con el circo, haciendo un mix y un blended que hizo una experiencia que la gente que no quiere ir al circo por el olor, por los animales y más, vayan al Circo du Soleil a ver un show, ¿no? Y ahí están los elementos que veíamos antes. ¿Qué eliminaron? No hay estrellas. ¿Qué quitaron? Los animales, basta de veterinarios, logística de transporte y demás. ¿Qué redujeron? Y en vez de múltiples pistas, una sola. ¿Qué incrementaron? La experiencia inolvidable, el suspenso, el peligro, incrementaron el precio, la innovación, la creatividad, ¿no? ¿Y qué crearon? Crearon temáticas, un ambiente refinado, la exclusividad orientado a adultos, que no era el segmento antes. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos analizar nuestra propuesta de valor? Y con esto voy terminando para que vayan poniendo sus preguntas también, ¿eh? Primero, ¿cuáles son los atributos que rigen la industria en la que estoy sin pensar en mi marca, sin pensar en la del competidor? Si yo tuviese que soñar con que me dan una varita mágica y debería crear una industria y pensar en los atributos que deberían regir en esa industria. Con lo cual, pero sin pensar en mi empresa, porque cuidado, aquí está el error, ¿no? Muchas veces decimos, no, tienen que tener mi marca, mi calidad, y empiezo a hablar de nosotros. Cuando decimos, no, 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 la industria, el decisor, el que está allí afuera. Dos, ¿cómo hago para ver el nivel de esos atributos respecto a mi competidor, respecto a mi propuesta actual, respecto a utilizar una industria sustituta? Y a partir de analizar cómo estoy hoy, cómo está mi competidor, qué industria sustituta, el punto 4 es cómo analizo todo esto y empiezo a decir, ¿qué voy a eliminar? ¿Qué voy a crear? ¿Qué voy a reducir? ¿Qué voy a incrementar? Y a partir de allí trazar cuál es la curva futura de valor y, eureka, tendríamos una nueva propuesta de valor mucho más alineada a nuevas audiencias que hoy no están comprando mis servicios, o competir con esos indefinidos que hoy eligen uno u otro porque no les queda otra y de alguna manera encontrar mi blue ocean, mi océano tranquilo para poder navegar en esas aguas calmas y no estar en una guerra de erosiones de utilidades a partir de competir con otros. ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo está nuestra propuesta de valor? ¿No? Entonces, haciendo un resumen y esperando sus preguntas también, estoy viendo que en el chat todavía no tengo muchas preguntas, adelante, aprovechemos y si quedó muy claro, bienvenido. Igual tienen ahí después mi correo para preguntas adicionales que puedan tener. ¿Cuáles son las características del océano rojo? ¿No? Competimos en mercados ya existentes, competimos en mercados que ya hay un set competitivo, ya hay varios oferentes, ya hay muchos que están operando bajo esa manera de ofrecer productos con esas características. Los océanos azules en realidad no compiten en mercados existentes, crean un mercado no atendido. Los niños, los ancianos en los juegos, la gente que viajaba en buses pero no viajaba en avión,
La gente que no iba al circo, pero iba al teatro y ahora ve un circo-teatro y comienza a integrarse nuevas audiencias. Los océanos rojos pelean contra competidores, mientras que en el océano azul yo creo funcionalidades nuevas, no compito con nadie, hago irrelevante a la competencia. Para que de alguna manera cuando alguien diga, bueno, mira, a mí me lo cobra más barato, ¿qué cosa? No existe. Esto es lo único que vas a encontrar y te resuelve esto y a mí me resuelve esto, co-crea valor, ¿no? Océanos Rojos explora una demanda, explota, más que explora, explota una demanda existente y en Blue Ocean crea y captura una nueva demanda, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien que diga cuáles son los desafíos en la propuesta de valor? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? O, también repito, allí están nuestros medios de comunicación para ponernos en contacto y si alguien quisiera conocer más cómo moderar este tipo de sesiones y poder llevar adelante un análisis de su propuesta de valor, sobre todo ahora, donde las organizaciones han cambiado mucho el tipo de consumo, la gente ya está transaccionando por otros canales, viendo más digital, nuestros consultores ya están de manera mucho más virtual, es mucho más fácil buscar a consultores de otros países, de otros hemisferios, sin necesidad con abrazar de la virtualidad. Nos hace una propuesta de valor diferente como en cada industria. Bueno, señores, no hay preguntas. Me gustaría tener igual ahí sus retroalimentaciones. Espero que les haya gustado. Yo los dejo con la gente de ISA y como una vez más tratar de transferirles experiencias, tips y elementos que puedan llegar a servir para su día a día. Así que, Marcela, te dejo con la audiencia. Muchísimas gracias, Walter. Gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que está conectada, que se dio cita aquí con nosotros. Yo nada más quiero recordarles nuestro correo de eventos, que es eventos@isabc.com. En este correo ustedes se pueden poner en contacto con nosotros como para poder solicitar el material de este webinar, tanto como la grabación, y la presentación también, o la pueden solicitar aquí, nosotros con gusto se los enviamos. También para cualquiera de ustedes que quiera venir a pasar con nosotros para conocer las instalaciones de ENISA, bien recibidos y nosotros aquí con gusto les hacemos la reserva. Solo escríbanos a este correo que les acabo de pasar, se los voy a dejar aquí también en el chat para que lo apunten y lo tengan en cuenta para cualquier cosa. Gracias a todos.